Santo es Dios. Dios le bendiga, hermana Bertita. Vamos a orar por ella para que el Señor le fortalezca. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a ti, Padre Santo, pidiéndote, Señor, que fortalezcas, Padre, que bendigas, Señor amado, a nuestra hermana con esta enseñanza. Úsale, Padre, de manera especial, como tú sabes hacerlo. Señor, no la dejes sola para que ella pueda, Dios mío, sentir esa fortaleza tuya, Padre, de lo alto, y poder, Dios mío, desarrollar esta lección que ella, Padre Santo, se ha preparado, y que nosotros, Padre, seremos bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, pido, Señor, aleluya, que seas tú, Señor, obrando en esta vida para respaldarla, Dios mío, con lo que ella se ha preparado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Pueden tomar su lugar. Doy gracias al Señor por el privilegio que Él me da de poder estar una vez más en este lugar para alabar y glorificar su nombre. Amén. Esta noche me ha tocado compartirles la enseñanza y lo hago con mucho gusto. Gloria a Dios. Pues es para la alabanza, honra y gloria de mi Dios. Amén. Estamos en la unidad 1, estamos viendo la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esta noche me toca a mí exponerles el tema de Isaac, el próspero pacificador. ¿Cuántos pacificadores hay en esta noche aquí? Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos sido llamados a ser pacificadores. Nuestra verdad central dice, los seguidores de Cristo deben de ser pacificadores. El objetivo de esta enseñanza, dice, es examinar cómo Dios preparó a Isaac para una vida piadosa y pacífica en medio de los idólatras habitantes de Canaán. Veremos que cuando obedecemos a la palabra de Dios, también tenemos su favor en las circunstancias de la vida. Nuestro versículo clave se encuentra en Mateo 5:9 y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren, hermanos, ahí está la palabra. Dice, hay bienaventuranza para los pacificadores. Y además dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores. Porque a eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? No a buscar pleito, no a buscar guerra, sino a buscar la paz. Estaremos viendo 3 puntos. El primer punto dice, Isaac engaña a Abimelech. El punto número 2, un conflicto sobre el derecho al agua. Y el punto número 3, Isaac hace las paces. Vamos a estar en Génesis capítulo 26. Ahí se encuentra nuestra enseñanza en esta noche. Como podemos ver, hermanos, de los 3 patriarcas, Isaac fue el más sedentario. Dice, llevó una vida más pacífica, falleció a los 180 años de edad. A primera vista pareciera ser que los logros de Isaac no son impresionantes cuando se los compara con los de su padre Abraham, ¿verdad? Él llevó una vida muy pacífica, él le huía a los problemas, él si alguien le quería buscar problemas, mejor se retiraba. Dice, Isaac era pastor, agricultor y cavador de pozos. Pasó toda su vida en Canaán y prosperó como pacificador. Vivió de una manera tranquila y con una fe paciente e inquebrantable en Dios, en medio de la idolatría de los cananeos. Pero además, Isaac creyó las promesas que Dios le había hecho a su padre Abraham y le había repetido a él, y estaba firmemente decidido a conservar su rico legado espiritual.
Mire qué importante, hermanos, cuando una persona se dispone, ¿verdad?, a obedecer lo que Dios le manda. Muchos creen, dice, que Abraham llegó a Canaán alrededor del año 2090 a.C. Isaac nació 25 años más tarde, en el año 2065 a.C. A los 40 años se casó con Rebeca y en el año 2025 a.C. nacieron sus hijos Jacob y Esaú. En el 2005 a.C. Los sucesos que veremos en esta lección se produjeron antes de que Isaac cumpliera los 100 años. El punto número 1 dice: Isaac engaña a Abimelech. Y el inciso A dice: Isaac se queda en Canaán. Estaremos viendo Génesis 26 del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Mi hermano, algo importante, como lo que Dios le está diciendo aquí a Isaac. Habita como forastero primeramente, ¿verdad? Y le dice: estaré contigo, no vas a estar solo. Aleluya. Yo voy a estar contigo. Esa fue una promesa tremenda. Y luego le dice: te bendeciré. O sea que aparte de todo, iba a ser bendecido. Aleluya. Como vemos, la palabra empieza, dice, explicando que había una gran hambre en esa tierra. Pero el Señor le dice: te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Dice: y confirmaré, algo más, el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Qué hermoso, hermanos, cuando el Señor hace este tipo de promesas a sus siervos, ¿verdad? Sí, amén. Vemos cómo Él le dice: estaré contigo, te bendeciré, confirmaré el juramento que hice a tu padre, multiplicaré tu descendencia, dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esta misma promesa Dios se la había dado a Abraham muchos años atrás. Y ahora se la vuelve a repetir a Isaac, su hijo de Abraham. Dice el verso 5: por cuanto oyó Abraham mi voz. Aquí está la, se pudiera decir, la condición, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Yo buscando vi, dice, un precepto es aquella disposición o mandato superior que debe ser cumplido u observado. Abraham guardó el precepto de Dios. Dice: guardó mis mandamientos y estatutos y mis leyes. O sea que Abraham fue un hombre obediente a todo lo que Dios le mandó, como lo hemos visto en las lecciones anteriores, al grado de que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Por obediencia a Dios. Pero aquí Dios le está hablando a Isaac y le está diciendo todo lo que él iba a hacer con él. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice: habitó pues Isaac en Gerar. Cabe mencionar que este Abimelech que se menciona en este capítulo no es el mismo que reinaba en los tiempos de Abraham. Es otro Abimelech, también rey. En los tiempos bíblicos, dice, era difícil almacenar los alimentos para las necesidades futuras. Era por eso que cuando las sequías se prolongaban solían traer con ellas hambrunas. Recordemos que una situación así se produjo en Canaán poco después de que Abraham llegara allí desde Mesopotamia. Él se fue a Egipto y permaneció allí hasta que el hambre terminó.
Abraham sí se fue a Egipto, pero vemos que Dios a Isaac le dice, no, te quedas aquí, vas a habitar como forastero en esta tierra. Y Isaac obedeció. Dice, un siglo más tarde, cuando hubo hambre de nuevo en Canaán, esta vez en tiempos de Isaac, vemos cómo él también pensó en irse a Egipto hasta que mejorara la situación. Sin embargo, Dios le habló a Isaac y le dijo que no fuera a Egipto, sino que se quedara en Canaán. Y vemos cómo Isaac obedece y se queda en Gerar. Esto lo vemos en el verso 6. Una población situada en un territorio ocupado por los filisteos ante la presencia de un hambre que amenazaba vidas. Dios le prometió vida y bendición. Estas mismas promesas ya se las había hecho Dios antes a Abraham. Ahora se las repite a Isaac y a sus descendientes. Entre ellas, la promesa de que todas las naciones serían bendecidas a través de su simiente. En obediencia a Dios, Isaac se quedó en Canaán por el resto de su vida. O sea que ahí vivió siempre. Más adelante vamos a ver cómo fue movido, pero en el mismo territorio, no salió de allí. Hay una pregunta y dice, ¿por qué piensa usted que Dios le repitió a Isaac la promesa que le había hecho a Abraham, su padre? Es una pregunta de la enseñanza. ¿Por qué usted piensa que Dios repite? O sea, como que se está repitiendo la historia y Dios está repitiendo las mismas promesas que ya le había hecho a Abraham, ahora se las hace a Isaac. ¿Por qué? Porque creo yo que porque Dios está cumpliendo realmente lo que ya le había dicho a Abraham de lo que iba a hacer con su simiente, que ahora es su hijo. Amén. Dices, como para confirmar sus promesas. Amén. Era una ratificación del pacto que Dios se había hecho con Abraham. Ahora se lo está ratificando a Isaac. Está diciendo, voy a cumplir lo que yo prometí, lo voy a cumplir, no se va a quedar así. Gloria a Dios. Nuestro inciso A dice, Isaac le miente a Abimelech. Del verso 7 al verso 11 dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Mi hermano, nuevamente vemos cómo se está repitiendo lo mismo que sucedió con Abraham, las mismas palabras. Como vimos en el capítulo 20 de Génesis se encuentra esta misma historia de Abraham, lo que Abraham hizo. Cuando Abraham llegó a Egipto, hizo exactamente lo mismo. Amén. Él dijo que Sara era su hermana, y en cierto punto era su hermana, pero era su mujer también, era su media hermana. Pero él mintió también, él dijo que era su hermana, dice, por miedo a que lo fueran a matar para quedarse con ella, porque dice que ella era hermosa también, de un hermoso aspecto. Lo mismo pasa aquí con Rebeca, y vemos cómo Isaac vuelve a hacer exactamente lo que hizo Abraham, mentir. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Vemos a través de la palabra, hermanos, este rey no era un rey que creyera en Dios, pero sí conocía de los juicios de Dios, porque él sabía, tenía temor, porque él le está diciendo, si alguien del pueblo hubiera tocado a tu mujer, dices, habrías traído sobre nosotros el pecado. Podemos ver cómo la palabra de Dios es poderosa y tiene
impacta las vidas, hermanos. Sí, amén. Dice, Abraham fue un hombre de gran fe, aunque actuó con poca sabiduría mientras estuvo en Egipto y más tarde entre los filisteos. Abraham fingió que Sara era hermana suya por temor a que los egipcios primero y después los filisteos lo mataran a él para llevársela. Si se enteraban que era su esposa. Isaac engañó de la misma manera a los filisteos respecto a su esposa Rebeca. Dice, dice aquí un comentario y dice, nuestros hijos aprenden de nosotros nuestros buenos hábitos, pero también aprenden los malos. Y vemos que Isaac, el hábito malo que Abraham tuvo de mentir, Isaac lo repitió, aprendió. No me quise adelantar, quise tener paciencia, y usted ahorita acaba de tocar el punto que yo quise mencionar. Por lo general decimos, ¿verdad?, que nuestros hijos aprenden de nosotros. Como nosotros actuamos, ellos actúan. Ajá. Pero allá hay algo importante. Cuando Abraham miente por su esposa, Isaac todavía no nacía. ¿Verdad? Sí, todavía no. O sea que no es algo que lo aprendió, sino que quizás en la genética venía, pero no lo aprendió. Puede ser. Eso de lo que acaba de repetirse, de mentir de su esposa, él todavía ni siquiera nacía.